Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de Luis Miguel González es hablar de un periodista, experto en finanzas y economía, con una larga trayectoria, con mucho respeto en los mercados financieros, y además hablar del director del gran periódico El Economista. Luis Miguel, gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Encantado de estar acá. Me siento un poco abrumado con tan bonitas palabras. No, es lo que te mereces. Luis Miguel, se desplomaron las bolsas de valores. Hubo una gran alerta en los mercados mundiales por esto que está pasando. Aquí subió el dólar, lo teníamos, muchos dicen, subdevaluado a 16 pesos con 50 centavos, pero ahora ya lo tenemos casi a 20 pesos. Y aquí en México, cuando hablamos de que sube el dólar, hablamos inmediatamente de crisis financiera. Creo que si pudiéramos hacer algo de autocrítica de cómo los medios cubrimos el lunes negro, probablemente yo diría, pintamos con brocha gorda todo. O dicho de otra manera, revolvimos tres procesos que están conectados, pero que al mismo tiempo merecen una explicación diferente cada uno. Okay. Hablábamos de lo que pasó en Japón, del riesgo de la recesión en Estados Unidos y, por supuesto, de qué está pasando con el tipo de cambio del peso. Y yo digo, por supuesto que están conectados, pero por un momento, y con fines de ser más claros, es bueno separar cada cosa, como si estuviéramos viendo una especie de tríptico. Ok. No sé. Japón. Japón importa, primero porque es la tercera o cuarta economía del mundo, okay. Compite con Alemania fundamentalmente, y está abajo de Estados Unidos y China. Si hace 10, 11 años hablábamos de crisis griega y el impacto que un pequeño país tenía en el mundo, pues ¿cómo menospreciar lo que pueda pasar en Japón, siendo un país con presencia global? Así es. Y yo diría con una presencia interesante en México, aunque no grande. Okay. Japón toma la decisión de subir 1/4 punto la tasa de interés de su Banco Central, que por cierto estaba en 0. Okay. Y junto con eso el Banco Central de Japón manda un mensaje más o menos de ya nos hartamos de que el yen esté tan barato. Vamos a empezar a fortalecer nuestra moneda frente fundamentalmente el dólar, el euro y otras monedas fuertes. Esto prende las alertas y sobre todo descompone un mecanismo que los expertos llaman carry trade o carry trade. No hay una traducción al español, seguramente la encontraremos relativamente pronto porque es como la palabra sofisticada del lunes negro. ¿Acarrear el dinero de unos para llevarlos a otros mercados? Sí, puede ser el acarreo. El acarreo. Como si fuera fútbol americano. ¿En qué consiste eso? Imagínate tú, Adriana, que tuvieras miles de millones de pesos disponibles y que dijeras, oye, ya descubrí que hay un negocio bien interesante y es, consigo dinero en Japón a tasa 0, pero además con una moneda muy barata, y me llevo ese dinero, lo acarreo a mercados que pagan tasas de interés interesantes, que pueden estar en Europa, pueden estar en Estados Unidos o incluso pueden estar en México. Exacto. Por un momento imagínate que contrataste deuda en yens y te la trajiste a México a cobrar tasas CETES 11%. Ok. En algún momento tú decías, qué lista soy, qué buen negocio hice. Exacto. Pero con el cambio de política del Banco Central de Japón, vamos a decir que no es que entres en terreno de pérdidas, pero sí entras en terreno de incertidumbre. ¿Y ahora cómo va a ser mi negocio? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me conviene o no pagar? Etcétera.
Eso es lo que se activó desde Japón. Normalmente yo soy de la teoría que en lo económico, cuando hay un solo golpe, como si fuera pelea de box, Ajá. no pasa nada porque termina asimilándose un solo golpe. Pero este golpe desde Japón se junta con noticias muy negativas desde Estados Unidos. El mercado laboral empieza a prender señales, es decir, no estamos generando suficiente empleo. Y por otra parte, la Reserva Federal todavía no decide bajar la tasa de interés. Entonces, el mercado de Estados Unidos dice, por un lado, una fuente de divisas o de recursos, que era el Banco de Japón, por lo pronto está cerrada. O sea, no es que esté cerrada con llave, pero es mejor no usarla. Claro. Y por otra parte, tenemos avisos de recesión. Júntalo, Adriana, con todo lo que se ha invertido en el primer semestre de este año en empresas que tienen cosas que hacer en inteligencia artificial. Por supuesto, en primer lugar, Nvidia, pero también está Apple, está Google, está Amazon, Microsoft. Y como ocurre con los inversionistas, y me refiero a inversionistas institucionales, pero también las Adrianas Delgados del mundo. Amas de casa que dicen, ¿qué hago con mis ahorros? Porque ni modo de tenerlo, literalmente he dormido en el banco. Este proceso de reflexión ayer llevó a decir, oye, se me pasó la mano en inversiones en empresas de inteligencia artificial. Yo creo que ya mejor vendo. Eso es lo que pasó. Wow. Una caída de mercados, en última instancia, no es sino producto de una venta masiva. Okay. Si pudiéramos ir al libro de texto básico de economía, es los precios suben cuando hay más demanda que oferta y bajan cuando hay más oferta que demanda. Okay. Eso es lo que de alguna manera configura el lunes negro. Las tecnológicas jalan en su caída al resto del mercado porque, pues les dicen las 7 magníficas, son tan importantes en el mercado que tienen la capacidad de moverlo hacia arriba o hacia abajo, depende de cómo se comportan. Tú dirás, ¿dónde queda el peso? Cuando yo explicaba o decía, creo que cometimos el error, siendo autocríticos, de pintar con brocha gorda el lunes negro, pusimos, y de paso, chequen lo que pasó con el peso. La verdad es que la historia de la depreciación del peso empieza el 3 de junio. Lleva más o menos 9 semanas y podemos decir con toda razón, se depreció en parte porque estaba muy barato el dólar o muy caro el peso. Cualquiera de los que nos está viendo o escuchando habrá hecho algún viaje reciente al extranjero, pongo por caso Estados Unidos, pero puede ser Europa, y nos encontramos con una cosa rarísima en nuestra experiencia, me refiero en nuestra vida, y es cómo es que los restaurantes buenos de Los Ángeles o de Madrid cuestan más baratos que los restaurantes buenos de la Ciudad de México. The Economist hace años inventó esta cosa del índice Big Mac y lo que comparaba eran hamburguesas. Es una genialidad porque son las hamburguesas de una marca en todo el mundo y sí te permite decir, oye, pues ¿por qué una Big Mac es mucho más cara, estoy diciendo una tontería, en Kenia que en Argentina? Y hay algo que nos permite ver que una moneda está sobre o subvaluada. A nuestra manera, los mexicanos sí decíamos, tenemos más capacidad adquisitiva cuando salimos al extranjero que en México. Viene este movimiento a partir del 3 de junio, que no se ha detenido, pues claramente podemos decir, oye, no que se recuperaron los mercados después del lunes negro, pero el tipo de cambio sigue su marcha, hay veces más lenta, hay veces más rápido, rumbo a los 20 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador
Dice, nosotros tenemos una moneda muy fuerte, esto pues es un golpe, pero no nos va a afectar a nada. ¿Crees que no afecte a la economía mexicana? Tiene razón en la primera parte y en la segunda, pues no, y soy claro. Tiene mucha razón el presidente cuando dice, tenemos las reservas más altas de la historia, poquito más de 220,000 millones de dólares, que se comparan con las que teníamos empezando el sexenio, que eran como 160,000. Pero yo diría, más que el monto total de reservas, lo que hace fuerte a México es que tiene muchas fuentes de divisas duras. Okay. Antes, y me refiero a las crisis de tiempos de Echeverría, López Portillo, incluso de la Madrid, la debilidad mexicana es que su única fuente de divisas era el petróleo. Okay. Se movía el precio del petróleo y literalmente el Banco de México empezaba a temblar. Ahora tenemos remesas, tenemos turismo, tenemos exportaciones manufactureras. O sea, nada más el sector automotriz genera 108,000 millones de dólares anuales de divisas. Okay. Entonces, yo diría, cuenta el monto de las reservas del Banco de México, pero sobre todo cuenta la cantidad de llaves o puertas por las que entran mucho dinero en forma de divisas a México. Si me apuras, un tema del que hablábamos antes de empezar la entrevista, otra fortaleza que es que a partir de la crisis del 94-95, los tesobonos, México se comprometió a tener sus finanzas públicas en una especie de vitrina de cristal. Okay. Todas las finanzas públicas son, vamos a decir, auditables por terceros, son verificables. Cuando los legisladores a principios de sexenio se enojaban con las calificadoras y decían, ¿qué tienen que hacer estos metiches? Pues un país con el nivel de desarrollo que tiene México tiene que darle cuentas también a las calificadoras. Entonces diría, con todo lo que podamos decir de la 4T en materia de transparencia o lo que sea, en lo que tiene que ver con finanzas públicas, ha sido bastante transparente. Yo diría en algunos casos, hasta cuando tienen que entregar cuentas horrorosas como son los informes trimestrales de Pemex, ahí están. ¿Por qué es tan importante la transparencia? Porque en última instancia, todo el tiempo sabemos cuánto dinero tiene el gobierno en reservas. Claro. Cuando la crisis del 94, te habrán contado tus papás porque tú eras muy joven. El Banco de México daba a conocer 3 veces al año cuántas reservas tenía en la panza. Uno era el informe del presidente, otro era el día del informe del Banco de México y la tercera creo que era en la presentación del presupuesto. Todo el año lo que hacían los especuladores era tratar de decir, ya se quedó sin reservas el Banco de México, por tanto es buen negocio apostar a que va a haber una devaluación. Esa es un poco la historia del 94. Entonces yo diría, el presidente tiene mucha razón cuando dice, estamos fuertes, más bien se refería al peso, y decía, está el nivel de reservas. Número 2, hicimos un colchón porque acuérdense que el peso estaba no dijo la cantidad, pero estaba en 20.75 cuando empezó el gobierno. Hemos ganado 4 pesos o llegamos a ganar 4 pesos, por tanto, si se ha depreciado 2.50, todavía no estamos en zona de pánico. ¿En qué no tiene razón el presidente? Si el factor de riesgo que detectan los mercados está en la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, pues la economía mexicana la va a padecer porque sigue siendo cierto el refrán o el adagio de si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. No hay prácticamente un solo momento en los últimos 100 años en donde Estados Unidos haya entrado en crisis y México se la haya esquivado. Siempre que hay un problema importante en la economía de Estados Unidos,
pues México tiene que Claro, de alguna manera absorber el golpe. El segundo factor, Ajá. Adriana, y que es donde a mí me preocupa tanto la declaración de AMLO como la de Claudia Sheinbaum, es que el otro factor de riesgo que está reflejándose en la cotización del peso es el riesgo político. Vamos a decir, esta perseverancia, terquedad, como le quieras llamar, por seguir adelante con el plan C exactamente como lo veían en febrero. Los mercados no les gustan, o más bien expresan el punto de vista de muchos inversionistas a los que no les gusta el cambio de reglas del juego. así es. Les gusta que un gobierno tenga contrapesos. Ok, ahí vamos a los órganos autónomos, que fue una de las condiciones para firmar el TLC. Y en términos generales, yo diría que lo que estamos viendo en el movimiento del tipo de cambio es tanto factores económicos, pero yo diría, vemos más grandota vamos a decir, la sombra del riesgo político. Vienen 3 meses muy complicados, pienso yo, de los 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, hay 2 que van a ser muy complicados en términos de mercados. Septiembre, por la agenda de reformas que está previendo ¿El presidente? López Obrador en su último mes como presidente. Y luego es noviembre, las elecciones de Estados Unidos. Okay. Va a ser bien interesante el papel que juegue Claudia Sheinbaum en la toma de posesión y en su primer mes, porque yo diría, puede ayudar muchísimo a bajar este nerviosismo, esta neura, la tensión, o la puede mantener. En ese sentido, yo diría, octubre todavía no tiene color, septiembre y noviembre están color de hormiga. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, la reforma judicial va. No sabemos cómo va, que ese es el gran debate que se está dando en los foros. Absolutamente. Si se hace una elección abierta, yo creo que eso va a generar en los mercados una incertidumbre que es de donde se alimentan. Lo único que sabemos por lo pronto es que la reforma va, pero si quisiéramos entender en qué términos precisos viene, tenemos, yo diría, más de una versión. Por momentos reaparece esto de no le vamos a cambiar ni un punto ni una coma, pero luego oímos voces, por ejemplo, con esto de va a haber una sustitución escalonada de los jueces, incluso de los ministros en la Corte. Progresivamente. Entonces, creo que si los mercados no han terminado de votar a través de sus decisiones de compra o venta de pesos, acciones mexicanas, tiene que ver con cierta paciencia, prudencia, yo me atrevo a decir cierto optimismo de que la reforma judicial podría ser una especie de reforma light o, por otra parte, eso también lo he escuchado, una reforma tan complicada que la implementación sería imposible, de tal manera que en la práctica parecería que todo cambió, pero todo sigue igual. Se ha hablado de que se va a hacer esta elección progresivamente, que va a ser por circunscripción, pero sin embargo manda un mensaje sobre la idoneidad de la elección. Me encantaría saber más de derecho, en particular de derecho constitucional. Como ciudadano, como periodista, yo de repente pongo 2 consideraciones. Evidentemente necesitamos un mejor poder judicial, necesitamos una mejor administración de justicia. Yo creo que nadie en su sano juicio puede negar eso. Al mismo tiempo, y ese es el sentido de ser república, necesitamos una división de poderes, donde evidentemente dialoguen el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero cada uno
procese los grandes temas a partir de lo que le corresponde hacer en una especie de división del trabajo republicano. Creo que mucho del tema de la reforma del Poder Judicial, aún con toda la intención del presidente de abrir y cerrar la carpeta en septiembre, va a quedar para la próxima administración. Me resulta muy difícil imaginar desde el legislativo que puedan en menos de un mes, porque estoy contando que habrá días de descanso y otras cosas, puedan cerrar la reforma judicial antes de que el presidente entregue la banda presidencial a Chile. Ahora, ese es un tema muy importante porque lo que acusaba tanto la oposición, incluso lo acusaba también los secretarios de Estado del mismo gobierno de López Obrador, era el tema de la violación a los procesos legislativos, que de ahí viene el tema de la Guardia Nacional y otras reformas que no pasaron y inmediatamente se fueron a controversias constitucionales. Pero gran parte del 90% era la culpa, así hay que decirlo, de la Cámara de Diputados. O de quien escribió. O de quien escribió. Ahora, el tema es esto que volvemos a retomar, el asunto de los órganos autónomos. ¿Realmente a los mercados financieros les importa la reforma judicial o este tema de desaparecer los órganos autónomos, que fue el compromiso para firmar el TLC y se refrendó en el TEMEC? A ver, yo creo que las dos cosas. Wow. No es una u otra. Lo del Poder Judicial creo que se explica por sí mismo. Tú necesitas... Pienso en un inversionista extranjero, pero también un inversionista incertidumbre nacional. Jurídica. Necesitas garantías de que si en algún momento tú estás entablando una controversia, un pleito jurídico contra el Estado mexicano, el juez no va a traer la camiseta del equipo contra el que te estás peleando. Claro. Esa es una. De los órganos autónomos, creo que hay algunos de los órganos autónomos que probablemente no generarían tanta bronca. Estoy pensando la adscripción del Coneval al INEGI. Okay. Los que son muy, digamos, los expertos en el tema de pobreza dicen no es lo mismo y es mejor que haya un organismo que solo se dedique a eso, pero yo te diría, una de las grandes instituciones de este país es el INEGI y me parece que perfectamente podría ser una buena chamba si se tratara de la supervisión, valoración del funcionamiento de los programas de combate a la pobreza o en términos generales de la dinámica que genera pobreza. Pero con el mismo criterio diría, eso no aplica para el IFT, no aplica para la COFESE, no aplica para el INAI. Me parece que probablemente el más delicado de todos es el INAI. En esta caja de cristal que hablas que les da confianza a los inversionistas. Porque en realidad lo que le molesta al presidente López Obrador, como en su momento le molestaba al presidente Peña y al presidente Calderón e incluso al presidente Fox, es cómo es que alguien que literalmente recibe presupuesto de nuestros diputados, como alguien que en teoría fue puesto por mí o por alguien de mi equipo, va a hablar mal de mí. Se va a atrever a hacerme literalmente una trastada, a darme una puñalada por la espalda. Sí. Creo que para mucha gente que dice, bueno, ¿y qué ha hecho el INAI por mí? Como para que yo tenga que salir a la calle a defenderlo. Yo diría, probablemente el funcionamiento del INAI es de lo más eficiente sin estridencia, porque no solo tiene que ver con preguntas que hacemos los
periodistas impertinentes a autoridades que no nos quieren contestar, tiene que ver con preguntas tan simples como ¿qué calificación obtuvo la escuela en que están mis hijos en la evaluación interna de la SEP? ¿Cuántas quejas hay contra el hospital en el que van a operar a mi esposa de una cirugía muy delicada? Ese es el tipo de información que es vital para algunos ciudadanos en un momento de su vida. Y por otra parte, una función que va a ser cada vez más relevante, que es la protección de los datos personales. El que tengamos una instancia, no solo una ley de protección de datos personales, sino una instancia que por mandato la tiene que hacer valer, es muy relevante en la medida en que cada vez más nos movemos una economía de datos. O sea, lo que valemos para una compañía que nos da un servicio es lo que le pagamos, pero también la cantidad de información que tiene de nosotros. Así es. ¿Cómo garantizar que lo van a hacer bien, pero sobre todo que si no lo hacen bien, les pueden amonestar o sancionar? Claro, que protegen al... Entonces, mucha de la discusión en donde probablemente tenga un poco de razón el presidente, decir, oigan, pero esos organismos no funcionan bien. Yo diría, la pregunta no es qué hacemos para desaparecerlos, sino qué hacemos para que funcionen mejor. COFECE. En un país de monopolios o de mercados controlados por un grupo muy pequeño de empresas, tiene todo el sentido tener una autoridad antimonopolios fuerte. Claro. Digo, nomás por poner tres que vienen. Y el IFT es una larga historia que se puede contar de manera muy breve. Todas las empresas extranjeras que quisieron competir en México contra la empresa dominante, les fue muy mal. Cuando hace un poquito más de 10 años, AT&T regresa a México, fue por el IFT. Parte de las garantías que pide es que hubiera un órgano capaz de poner el piso parejo para servicios de telecomunicaciones. AT&T, hay que decirlo, no es una empresa cualquiera y tuvo la posibilidad de lograr el apoyo del gobierno de su país, Estados Unidos, cuando llega la negociación del TEMEC. El único órgano autónomo que está explícitamente protegido por el TEMEC es el IFT. Dicho de otra manera, el INAI, la COFECE, etcétera, parece que están protegidos, pero como donde hay dos abogados hay tres opiniones. Tu perspectiva, y también hablaría de prospectiva, sobre este cambio de gobierno. López Obrador dejándole la batuta a Claudia Sheinbaum y hay más. Tema de Pemex. Empiezo con... Y ya hay un debate ahí. A ver, empiezo con el cambio de administración. Yo diría, la frase no es mía, obviamente, Cosío Villegas habla del estilo personal de gobernar para definir diferentes momentos de las administraciones. Yo diría, tenemos dos estilos personales radicalmente diferentes. Yo espero un gobierno mucho más colegiado de parte de la doctora Sheinbaum. Creo que vamos a ver mucho más a los secretarios y a los altos funcionarios del gobierno. ¿Qué? Vamos a tenerlos más en los medios, animando la conversación, explicando las políticas públicas. En ese sentido, lo imagino más un gobierno de un equipo sustituyendo al gobierno de una persona. Por otra parte, creo que se equivocan quienes creen que hay más tensión entre López Obrador y Sheinbaum de la que hay. En términos generales, creo que hay una relación buena y creo que hasta cierto punto con reglas muy claras. López Obrador fue el mentor de Sheinbaum mucho tiempo.
probablemente, y en eso más que a ciencias políticas, tendremos que apelar a cuestiones como de psicología, psicoanálisis, para ver si a partir del 1 de octubre el mentor, vamos a decir, el padre político toma distancia y la deja correr, o va a ser una especie de sombra incómoda. Cualquier cosa puede pasar, pero yo de entrada diría, Claudia Sheinbaum está mucho más cómoda en la relación con López Obrador de lo que muchos columnistas políticos tratan de contarnos, de que hay una especie de conflicto a punto de estallar. Yo no me creo ese cuento. ¿Qué creo que va a pasar? Que va a haber temas que, aún queriéndose llevar bien, van a generar algo de tensión. Preguntas tú, Pemex. ¿El nombramiento del director de Pemex? El nombramiento, pero además la estrategia hacia Pemex. Sheinbaum ya ha dicho, vamos a mantener el apoyo a Pemex, pero es evidente que no va a poder mantener el apoyo en los mismos términos que fueron este sexenio. Este sexenio tuvo más dinero disponible del que tendrá la doctora Sheinbaum. Digamos, López Obrador usó algunos de los guardaditos que le dejaron los gobiernos neoliberales, pero ya prácticamente no queda nada de eso. Entonces, una de las preguntas que seguramente está haciendo el equipo de Sheinbaum es: ¿de dónde vamos a sacar dinero si no vamos a hacer reforma fiscal? Mucho de este proceso le va a llevar a que, aún queriendo mantener en términos generales la línea que trazó López Obrador, va a tener que hacer cambios. Y me parece que Pemex es uno. Me atrevo a decir que donde no va a haber cambios sustanciales es en programas sociales. Okay. Y probablemente donde también vayamos a ver cambios es en la famosa austeridad republicana o pobreza franciscana dentro de la administración pública. Creo que si quieren atraer y retener talento, van a tener que revisar eso de la austeridad, cuando menos en los términos que está puesto. Muchas gracias por esta entrevista, Luis Miguel González, director del Economista. Gracias. Muchísimo gusto, Adriana. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Usted ha dicho el derecho agrario es relevante para el desarrollo nacional. Y esto es muy importante porque en 1994-1995, cuando fue la gran debacle económica en este país, el campo fue el que más se vio afectado. Muchos abandonaron sus tierras y se fueron a Estados Unidos. Se quedaron las mujeres a cargo de esa propiedad y hasta ahora no les han dado la tenencia de la tierra a muchos. Adriana, gracias por tocar este tema y por visibilizar a las mujeres rurales, que son vulnerables entre los vulnerables. La mayoría de las mujeres rurales viven en pobreza. Muchas de ellas son discriminadas por condición de género y un número significativo también son monolingües y enfrentan barreras de idioma, culturales, económicas y sociales para acceder al patrimonio y a la justicia. Como bien lo ha señalado, las mujeres están luchando por tener mayor titularidad de los derechos agrarios. Ha habido una gran migración hasta hace unos años mayoritariamente masculina, lo que generó que las mujeres estén a cargo de la parcela, tanto de la familia como de producir los alimentos. Hoy en día quiero decirte que sí está aumentando la migración femenina. Sin embargo, retomando el tema de los derechos agrarios de las mujeres, quiero compartirte, Adriana, que en México, del total de 5.3 millones de personas que tienen derechos en los ejidos y en las comunidades, solo el 28% son mujeres y el 72% son hombres. Necesitamos, lo estamos haciendo, pero estrategias para que más mujeres tengan en su patrimonio, sean titulares de los derechos agrarios.